Hola, muy buenas noches. Les agradecemos a las personas que se empiezan a conectar a través de las redes sociales del Museo Casa del Risco para esta conferencia con el doctor Eduardo Nájera Hillman. Eh, en lo que se van conectando, bueno, al primero agradecerle mucho al doctor que haya aceptado esta conferencia aquí con nosotros. Estamos desde el Museo Casa del Risco, aquí en San Ángel, y esta conferencia se hace en el marco de la exposición El fascinante mundo de los billetes, que es nuestra exposición temporal que tenemos desde enero hasta el 27 de abril. La pueden venir a visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esta exposición de El fascinante mundo de los billetes, como ustedes sabrán, la nueva familia G, que es de lo que trata esta experiencia, es mostrar la naturaleza que hay en nuestro país, el patrimonio natural de nuestro país, y que tenemos un valor intrínseco en estos billetes porque tenemos una riqueza natural y cultural muy importante. En el marco de esta exposición, de esta exposición temporal que estamos en el Museo Casa del Risco, queremos compartir con ustedes la importancia que tienen cada una de las faunas y de las floras que aparecen en los nuevos billetes de la familia G. Particularmente, uno de los billetes, que es el billete de 500, tiene a uno de los animales más grandes del mundo, que es la ballena. Y por ello, invitamos al doctor Eduardo Nájera, de quien me permitiré leer una breve semblanza para poderle ceder la palabra. El doctor Eduardo tiene una larga trayectoria y experiencia en la conservación de la naturaleza, en la vida académica, en la vida gubernamental y también en organizaciones de la sociedad civil, en México y en el extranjero. Y esto ha favorecido la conservación e investigación de anfibios, venados, arrecifes de coral, manglares, mamíferos, tortugas y fauna del océano profundo, que ocurre muchas veces y en el Golfo de México, el Mar Caribe, el Pacífico Sur mexicano y en muchos espacios donde también particularmente en esta ocasión hablaremos de la ballena gris. Estamos en línea porque justo el doctor Eduardo se encuentra en estas áreas donde se viene a reproducir, a crecer, bueno, a reproducirse y a seguir manteniéndose en este ambiente que es la ballena gris. No voy a decir más, le voy a ceder la palabra al doctor, a quien nuevamente le agradezco. Y, doctor, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Estoy muy contento de poder participar en esta sesión en línea, poder compartir un poco de conocimiento sobre la ballena gris que está en nuestros billetes de 500 pesos. Y tal vez se preguntan, pues, ¿por qué están ahí en esos animales? ¿No? Uno, porque son bonitos y otra, vamos a aprender un poco más sobre estos animales y cuál es su importancia para México. ¿Por qué aparecen en nuestros billetes ya desde hace varios años? Bueno, por qué se dio este arte y qué significa para nosotros como mexicanos. Nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes en el Museo de Casa del Risco y voy a empezar una presentación sin más para que vayamos conociendo a la ballena gris y esta situación. Yo los saludo desde la península de Baja California. Yo estoy en Baja California Sur, en un pueblo que se llama Todos Santos, en la costa del Pacífico, donde justamente ahorita, en esta época del año, ocurren las ballenas grises aquí enfrente de nuestras playas. Y se acercan tanto que a veces están en la rompiente de las olas de nuestras playas y la gente piensa que incluso se están en peligro, que están varando o algo así. No, 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 a este tipo de ballenas son muy costeras, les gusta acercarse mucho a la orilla, a las aguas bajas. Y bueno, en fin, aquí contento de estar viendo todavía ballenas, muchas ballenas en este año. Es un año un poco diferente, un año más frío, de agua un poco más fría, pero contentos de verlas aquí. Entonces voy a compartir mi presentación para que aprendamos juntos un poco más. Ay, disculpen la tos. Eh, También en esta época de frío, aunque no lo crean, en Baja California Sur hace un poquito de frío. A veces nos ataca la gripa, pero les voy a compartir aquí. Ay, un segundo, se me equivocó el botón. La presentación sobre la ballena gris. Listo. Ahí, vamos a ponerla en pantalla grande. No, ahí está. Listo. Aquí tenemos una bonita fotografía de la ballena gris. Esto es
Esta foto fue tomada en Laguna San Ignacio hace ya algunos años. Y bueno, pues imagínense, ¿no? Esta característica de estas ballenas que desde una lancha se pueden acercar tanto a nuestra lancha cuando se apaga el motor, cuando se guarda silencio, son curiosas, se acercan y a veces la gente puede meter su cámara bajo el agua y tener este tipo de fotografías, ¿no? Entonces esta es una fotografía en Laguna San Ignacio, eh, donde empieza esta gran historia de la conservación. No les voy a decir exactamente qué es lo que pasa, porque quiero que escuchen la historia y luego al final hagamos la conclusión de si realmente esto es un éxito de la conservación de la naturaleza, un éxito mexicano de la conservación de la naturaleza. Pues yo soy ahora en esta fotografía que ustedes pueden ver aquí, yo soy biólogo, ¿no? Como ya explicó Alejandro, y he vivido mucho tiempo por estas regiones del país, he estudiado las ballenas directamente con estudiantes a través de investigaciones científicas, y bueno, este es Bahía Magdalena, una bahía muy parecida a la de la San Ignacio, un poco más al sur, aquí en la península de Baja California, también en la costa del Pacífico, no adentro del Golfo de California, en donde también se observan a las ballenas grises. Eh, Ahí estamos, miren qué cerca se colocan las ballenas grises de las embarcaciones cuando la apagamos, cuando dejamos que ellas solitas, su curiosidad las atraiga a nosotros. Bueno, pues para conocer un poco más de este maravilloso animal, pues la ballena gris es un mamífero marino, ¿no? Eso quiere decir que como nosotros son mamíferos, ¿no? Eso quiere decir que se alimentan de la madre de la cría, toman leche, ¿no? Aunque suene extraño, pero sí tienen unas ranuras ventrales en la panza de la ballena, en donde el ballenato puede acercarse y de hecho succionar leche, que es una leche muy densa, muy grasosa, que no se mezcla con el agua y esto le permite al vallenato amamantar, tal cual, ¿no? Entonces, como son mamíferos, pues también respiran aire, ¿no? Ellos tienen que salir a la superficie cada determinado tiempo para tomar aire. Y bueno, la ballena gris es como ya les dije, es una ballena costera que pasa más mayor parte de su tiempo en aguas que no son tan profundas. Entonces, sus buceos pueden ser cortitos de 2 a 5 minutos o pueden ser mucho más prolongados desde hasta 20, 30 minutos máximo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo a la ballena gris nadar y de repente vemos que saca la cola cuando hace un arqueo y saca la cola cuando está sumergiéndose, es que se va a ir profundo o se va a ir más tiempo debajo del agua. Tenemos que esperar unos 20 minutos para volverla a ver. Es un animal muy grande, ¿no? No es el animal más grande, no es la ballena más grande. La ballena más grande del mundo es la ballena azul, que puede venir hasta 20 metros, que de hecho es el animal más grande que ha existido en la Tierra, en toda la historia de la vida en la Tierra. Es más grande que incluso que los dinosaurios, ¿no? Pero la ballena gris, a pesar de que es una de las especies grandes, solo llega a medir hasta 13 metros de largo, nada más. Imagínense un camión, tal vez un metrobús, ¿no? De los que no son dobles, de ese tamaño, ¿no? Un metrobús tal vez sencillo, ¿no? Digamos, la mitad de un metrobús, ese es el tamaño de una ballena gris, ¿no? Son enormes, llegan a pesar hasta 30 toneladas, tienen la misma temperatura corporal que el humano, 37 grados, y y bueno, ¿no? Sus crías, por ejemplo, llegan a medir cuando recién nacidas 4,5 metros y pesan hasta media tonelada. Y bueno, su periodo de gestación es de 13 meses. Ahorita vamos a ver cómo eso se relaciona con su migración. El periodo de gestación es pues, cuánto tiempo permanecen embarazadas una vez que se reproducen. Las ballenas grises se alimentan de pequeños organismos, de pequeños invertebrados, cangrejitos, isópodos, anfípodos, eh, bichitos que viven en el fondo marino. A diferencia de otras ballenas que comen en la columna del agua, es decir, hacen sus bocanadas grandes en el agua y atrapan peces y crustáceos y otros, el plancton y lo filtran en el agua, la ballena gris come en el fondo, ¿no? O sea, se sumerge, llega al fondo, por eso son tan costeras, ¿no? Por eso les gustan tanto las aguas bajitas. Y ahí hacen una bocanada de la arena, del lodo del fondo, del sedimento del fondo, y ese lo filtran y se quedan con todos los pequeños organismos que viven ahí y eso es de lo que se alimentan. Entonces es un animal muy interesante, es un animal que tiene una de las rutas migratorias más largas conocidas, al menos para un mamífero, ¿no?
y esta son cerca de 20.000 kilómetros ida y vuelta, que empieza allá cerca del Polo Norte, en el Polo Norte, en el mar de Bering entre Alaska y Rusia, o incluso el mar de Chukchi, que ya está dentro del círculo polar ártico, y empieza su migración al sur, ¿no? Al sur hacia México. ¿Cuándo empiezan esta migración? La empiezan más o menos en octubre, empiezan su migración al sur para llegar a las aguas mexicanas. Aquí se ve en la presentación, aquí las aguas mexicanas, el paso número 2, se ve en este diagrama, a estas lagunas costeras de la península de Baja California, especialmente en Baja California Sur, en donde vienen a reproducirse, se aparean y también a dar a luz, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos los números de cuántas más o menos observaron. Esto es en el año 2012-2013, varía con los años cuántas ballenas llegan. En los años más fríos se vienen más al sur buscando aguas más calientitas, en los años más calientes se quedan más al norte porque el agua ya está calientita en el norte. Recuerden que, bueno, pues el frío está allá en el Polo Norte, en Alaska, ¿no? Entonces vienen buscando en el invierno, bajando, empiezan en octubre y vienen bajando, buscando estas aguas calientitas para su reproducción y para dar a luz, ¿no? Para los nuevos vallenatos. Entonces, tardan pues aproximadamente de octubre, noviembre, diciembre, 2, 3 meses en llegar aquí y es en donde empiezan. Primero llegan los, los, eh, los adultos, los adultos que no están preñados, que vienen a parearse, ¿no? Vienen las hembras no preñadas y los machos no, vienen siguiéndolas. Después de eso vienen los juveniles y hasta el final vienen las hembras preñadas, ¿no? Y llegan a las aguas. Entonces los primeros que vemos son puros adultos y vemos ahí los eventos de reproducción, el apareamiento. Es impresionante, se puede ver, se puede atestiguar, se da uno cuenta. Estas ballenas en particular es muy curioso porque se ayudan, los machos entre ellos se ayudan, como que hacen equipo y se ayudan para poder acercarse a una hembra y aparearse. Y muchos machos se aparean con la misma hembra. La competencia para qué macho deja su descendencia se daba a nivel espermático, ¿no? Es decir, el esperma que está dentro de ya del útero de la ballena, el esperma más fuerte es el que fecunda al óvulo, al huevo, y entonces ese es el esperma más fuerte de la ballena, no la ballena más fuerte, sino el esperma más fuerte, el que fertiliza a este huevo, a este óvulo. A diferencia, por ejemplo, las ballenas jorobadas, que es otra ballena muy común que se ve en México, que se ve en Puerto Vallarta, se ve en Los Cabos, incluso ya se ve en Oaxaca, en Guerrero. Esas sí se pelean, los machos se pelean por las hembras afuera, ¿no? O sea, antes del apareamiento. Y el más fuerte es el que se aparea con la hembra. Entonces, después de que se aparean, vemos ahí que se quedan en agrupaciones, hay juveniles, hay hembras preñadas, y para finales de febrero, principios de marzo, es que dan a luz, ¿no? Dan a luz las ballenas grises a los pequeños ballenatos, ¿no? Entonces, si se fijan en la lámina anterior, les decía que tenía un periodo de gestación de 13 meses. Entonces, más o menos en enero se aparean, se van preñadas de regreso en su migración al norte, pasan el verano allá en Alaska, en el Polo Norte, regresan hasta el otro año, pero no dan a luz, sino hasta marzo, ¿no? Entonces ahí son donde se cumplen los 13 meses, en lugar de nada más 9 como los humanos, o en lugar del año cerradito, ¿no? Se dan los 13 meses de gestación, del periodo de gestación. ¿Cada cuánto puede dar a luz una ballena gris? Cada 2 años, ¿no? Se embaraza, va a su migración al norte, en el norte se alimentan, regresa, da a luz, se puede volver a parear, regresa preñada nuevamente, regresa y da a luz a otro nuevo vallenato, pero cada 2 años, ¿no? O sea, no es cada año se están preñando. O sí, ¿no? Porque ellos pues amamantan y tienen el cuidado parental de las crías. Entonces aquí queda claro que en el norte, en Alaska y las aguas de Canadá y también incluso en las aguas de Estados Unidos se alimentan, ¿no? Y aquí vienen a reproducirse y a dar a luz. Y es raro los eventos donde se vea alimentarse a una ballena aquí en Baja California Sur, aunque a veces sí sucede, ¿no? Es raro que se vean las ballenas grises en otras partes que no sea Baja California Sur, pero a veces se meten al Golfo de California, digamos en la península en la costa del Pacífico de Baja California Sur es lo normal, a veces
dan la vuelta y se meten al Golfo de California. Ahora han visto cerca de La Paz ballenas grises. Este año ha sido inusual porque está muy frío, entonces están buscando agua más calientita allá en todo el Golfo. Y a veces se llegan a ver en Sinaloa y otros lados, ¿no? Pero lo común es ver a las ballenas grises en las lagunas costeras de la costa del Pacífico de la península de Baja California, en Baja California Sur. Y por eso es que decimos, y están en nuestros billetes, la ballena gris es muy mexicana, ¿no? Porque todas nacen en México, ¿no? Y nadie les pide pasaporte de regreso y se regresan a cumplir su migración todos los años hasta las aguas de Alaska, ¿no? Entonces son ballenas muy mexicanas, todas nacen en México y eso las hace muy importantes para nosotros. Es una de las razones, ¿no? Su migración, pues, como les digo, no todo en la naturaleza es así de ah, blanco o negro, ¿no? No todo es así como se cumplen las, este, las cosas siempre de una misma forma, ¿no? Les digo, a veces se meten al Golfo de California, a veces se llegan a ver en Sinaloa, a veces se alimentan incluso aquí, aunque no es el lugar de alimentación en México. Y a veces algunas ballenas hacen una migración todavía más lejana, ¿no? Esta nota que están viendo ustedes aquí, yo la hice junto con un profesor, un investigador ruso, que compartimos fotografías de las ballenas y se puede identificar a la ballena individualmente a través de las manchitas que tienen en su dorso, a la ballena gris. A otra se usa la cola, la fotografía de la cola. En el caso de la ballena gris, las manchitas que tiene en su dorso son únicas de cada individuo, es como nuestra huella digital, ¿no? Y con eso pudimos identificar una ballena gris de Bahía Magdalena que llegó hasta Rusia, ¿no? Y ahí pudimos identificar a la misma ballena en estos dos lugares. Entonces, a veces las migraciones son mucho más lejanas. Esto es bien importante porque la población, ojalá me pueda seguir, la población de ballenas grises en el Pacífico Oriental, es decir, el Pacífico del continente americano, esa población que viene de Alaska y viene a México está muy bien, ¿no? O sea, ya se recuperó del tiempo de la cacería de ballenas, hay cerca de 20,000 individuos, a veces mueren, a veces hay más, a veces hay menos, pero se siente que es una población bastante recuperada, mientras que la población del Pacífico Occidental, es decir, la costa de Rusia que baja a Japón, Corea, China, esa población hay muy poquitas ballenas grises. Pero parece que ya el buen estado de salud de las ballenas mexicanas, pues las hace que puedan llegar hasta Rusia e incluso empezar a repoblar esta población muy amenazada, ¿no? Aunque aquí la foto parecía un poco terrible porque sigue sucediendo que no es el caso, no es la razón por la que no hay ballenas en Rusia, pero sigue sucediendo que algunos grupos esquimales en Canadá, en Alaska, en Rusia, todavía cazan alguna ballena de forma tradicional, porque es su cultura, es su tradición desde mucho tiempo, pero son muy poquitos individuos que utilizan al máximo. La razón de los bajos números de ballenas fue la explotación desmedida en la época en que se permitía la cacería de ballenas, ¿no? Y entonces aquí entramos a eso, vamos a esto con una revisión, está medio aburrida. Aquí sí se ve en la foto la colita de la ballena gris, que es más chiquitita, la ballena jorobada la tiene mucho más grande, pero esta diapositiva es un poco más aburrida porque tiene mucho texto, pero sí vale la pena que revisemos cómo está la historia de la conservación de la ballena gris en México para que entendamos pues de dónde viene esta historia y qué es lo que hemos hecho como país, ¿no? En 1949 se firman los acuerdos internacionales para la regulación de la caza de ballenas con la Comisión Ballenera Internacional. Esto lo que buscaba era que pues no se acabaran las ballenas por la cacería desmedida, ¿no? Es como un tema de pesca, se le ponen cuotas y buscaban, pues, científicamente determinar cuántas ballenas se podían cazar sin que, sin que se afectara a la población y que siguiera existiendo el recurso. ¿Por qué se cazaban las ballenas? Esta es una pregunta muy, muy importante. La ballena se cazaba principalmente por el uso de su grasa, ¿no? La grasa de la ballena se usaba para hacer las velas, ¿no? Y antes de que existiera la luz eléctrica, pues todas las velas del mundo, la gran mayoría de las velas de buena calidad del mundo eran de grasa de ballena, velas que duraban muchísimo. Entonces, proporcionaban la luz para el mundo. Ya después ya no tiene tanto sentido cuando se inventa la luz eléctrica, ¿no? Pero pues se seguían cazando muchos productos derivados que se usaban de las ballenas. Pero esa era la causa principal, para hacer velas. En 1972
eh, el gobierno mexicano se empieza a dar cuenta de que esas medidas que está haciendo la Convención Ballenera Internacional realmente no están sirviendo. La cacería sí sucedía en México, la cacería de ballenas. Sucedía, pero eran compañías estadounidenses, eran compañías noruegas, eran compañías rusas, e incluso japonesas que llegaban a cazar ballenas a las aguas mexicanas. Entonces, en 1972, en el sexenio del presidente Echeverría, se dan cuenta de que, bueno, pues hay que tomar un liderazgo a nivel mundial para hacer la conservación y que es una maravilla poder ver estos animales en nuestras aguas. Y se crea el primer refugio del mundo dedicado a la conservación de ballenas. Fíjense, el liderazgo de México, ¿eh? El primer refugio del mundo dedicado a la conservación de ballenas fue mexicano, en 1972, en la Laguna Ojo de Liebre, aquí en Baja California Sur. En 1979 se decreta a la Laguna San Ignacio como refugio de ballenas un poco más formalizado, que es, bueno, es la Laguna San Ignacio. Recuerden, voy a regresar rapidísimo a esta. Fíjense, Laguna San Ignacio está como en medio de Baja California Sur y Ojo de Liebre al norte de Baja California Sur. Y luego más al sur está Bahía Magdalena. Entonces ya, el primero fue Laguna de Ojo de Liebre en 1972 y luego en el 79 Laguna San Ignacio. En 1988 se decreta la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, que ya en conjunto protege a las dos lagunas, San Ignacio y Ojo de Liebre, y a toda la tierra que está rodeando estas lagunas, la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, que es una de las, si no es la más grande de México, una de las más grandes también de Latinoamérica y del mundo, que entonces tiene la capacidad de conservar pues, no solo el ambiente marino, sino también los ecosistemas terrestres alrededor y ser mucho más efectiva. En 1994 se incluye en la norma oficial mexicana 059, que significa que es una especie protegida, está considerada bajo protección especial. Esto quiere decir que sus poblaciones son sensibles y que nosotros estamos tomando una medida precautoria para que no se convierta en una especie amenazada o en peligro crítico de extinción, ¿no? En 1996 se establece la NOM 074, que era sobre cómo se podía llevar a cabo el avistamiento turístico de ballenas, la protección de su hábitat y su conservación. En el año 2000 hubo un proyecto de expansión de la exportadora de sal a Laguna San Ignacio. Voy a regresar otra vez a mi slide anterior. Y aquí en Laguna de Liebre, desde hace muchísimo tiempo, existe una de las operaciones de minería de sal más grandes del mundo. Si no es que la segunda más grande del mundo, creo que la primera está en Australia. En Laguna Hoja de Liebre es la segunda producción de sal más grande del mundo, ¿no? Y se quería expandir a Laguna San Ignacio. Hasta ahora no ha sucedido ningún evento catastrófico con la con la producción de sal. La producción de sal es un proceso en donde bombean el agua de mar a unas extensiones de desierto muy planas en un lugar donde es muy seco, se va evaporando por etapas y finalmente llegan a la creación de la sal, una sal de gran calidad que se exporta a todo el mundo, no solo para comida, sino para procesos industriales. Y nunca ha habido ningún problema, pero bajo el principio precautorio, Laguna San Ignacio es una laguna que está totalmente bien conservada, virgen, ¿no? O sea, en realidad hay unos cuantos asentamientos pesqueros, eh, donde la gente se dedica más que nada al avistamiento de ballena, también a la pesca, obviamente, ¿no? Pero en la temporada de ballena también es un ingreso alternativo. Y bueno, se pensaba que pues, no había necesidad de expandir esta operación, ya somos la segunda productora de sal más grande del mundo y se cancela este proyecto de expansión, lo cual deja a un ambiente totalmente bien conservado para la ballena gris y bueno, mucha otra fauna que vive en Laguna San Ignacio. Eh, en 2002 se hace el acuerdo secretarial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde dicen que todas las aguas mexicanas, la zona exclusiva económica, que son todas las aguas de México, se consideran un refugio de ballenas, fíjense, ¿no? Entonces, de grandes ballenas, sobre todo de las especies grandes, ¿no? Eh, ya en 2010, la NOM 0131 perfecciona las reglas de avistamiento, es decir, qué tan cerca o lejos puede estar una lancha de una ballena cuando se está haciendo el avistamiento turístico, qué posición se debe de seguir, en qué lugares se pueden observar y en qué lugares no. Es decir, una serie de normas para hacer sostenible el avistamiento de ballenas, ¿no? Que es una actividad económica pues muy bonita y que le deja buenas ganancias a las comunidades locales. En el 2014 se considera como especie prioritaria para la conservación por la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, es decir, que se empiezan a hacer planes más allá de investigación,
de mejora regulatoria, de participación ciudadana, de educación, un montón de programas, porque pues, es una especie prioritaria para México. Ahí está nuestro billete de 500 pesos. Y bueno, en 2016 se decreta la Reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de la península de Baja California, que son todas las islas que están en la costa del Pacífico de la península, que son hábitat y están dentro de la ruta migratoria de la ballena, y todas estas islas ya son áreas naturales protegidas. Por eso ya todas las islas de México son áreas naturales protegidas, lo cual es fabuloso. Entonces, los beneficios económicos de la ballena gris, se ha estimado que los beneficios económicos brutos de hasta 3 millones de dólares en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, y netos de 3.4 millones de pesos en Bahía Magdalena. Estas son estimaciones muy sencillas, ¿no? En realidad es cuánto cuesta un boleto para subirte a la lancha e ir a ver a la ballena gris, y eso es lo que se cuantifica. Pero en realidad, si nosotros pensamos que viene turismo de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de otras partes de Brasil, de Latinoamérica, vienen exclusivamente a México para ver la ballena gris. De verdad es una experiencia como de safari en el África, ¿no? O sea, realmente venir a ver un animal así de cerca, con tan majestuoso, atrae a turismo a todo el mundo. Entonces, no solo es la ganancia que se da en el boleto en la lancha, es el hotel, es el boleto de avión, es el restaurante, todo lo que se consume para venir a ver a la ballena, ¿no? Y beneficia esto directamente a las comunidades locales, además de otros sitios, ¿no? Por eso es que la gente en las comunidades locales, los pescadores, pues quieren mucho a la ballena gris, porque les da otra forma, una alternativa laboral, una alternativa económica, que también ellos descansan, ¿no? O sea, descansa la pesca y descansa las personas, ¿no? De qué hacen la pesca. Y esto pues tiene ecobeneficios, ¿no? Imagínense, si dejamos de pescar un rato porque estamos trabajando en la ballena gris, pues ahí le damos un descanso a los peces, a los crustáceos, a los moluscos, que pueden volver a reproducirse y volver a generar más pesca en el tiempo, ¿no? Sin embargo, lo triste es que sí hay amenazas que todavía se presentan sobre las ballenas grises y otras especies de ballenas. Por ejemplo, la captura incidental. Esto es cuando una ballena se enreda en un arte de pesca, ¿no? Una red, una cuerda de una trampa para cangrejos allá en Alaska. Y esto realmente sucede, y se estima que 300.000 cetáceos en el mundo mueren por esta amenaza, ¿no? O sea, cetáceos me refiero ya a ballenas, delfines, en general, y de todas las especies, no solo la ballena gris, porque les había dicho yo que había 20.000, ¿no? Más o menos las estimaciones. Entonces, bueno, pues eso es algo terrible, ¿no? Es algo terrible, es una de las amenazas mayores, y llega a suceder, ¿no? La especie más afectada por esta amenaza en México, es la ballena jorobada, porque tiene aletas pectorales más largas, es más acrobática y se sobrelapa más un poco sobre los mismos sitios donde se pesca con redes y otras cosas. Perdón. Otra amenaza grande son las colisiones con embarcaciones. Es decir, un barco grande, de esos buques tanques que traen petróleo, o de esos cargueros que traen toneladas de arroz de Asia, pues van a velocidades rápidas, aunque pareciera que por su gran tamaño que no, pero van muy rápido, van mucho más rápido que lo que puede nadar una ballena, hacen un ruido ensordecedor debajo del agua, y desafortunadamente sí existen las colisiones de los barcos con ballenas, que en muchos casos son fatales para las ballenas, ¿no? Y en muchos casos, cuando se trata de una colisión de una lancha pequeña con una ballena, pues imagínense, la que es fatal es para las personas que iban en esa lanchita, ¿no? Ya ha pasado, ha pasado. Entonces, esta es una amenaza que hay que considerar. Obviamente, la contaminación, ya sabemos de los microplásticos en los océanos, ya sabemos que por todos lados llega basura a los océanos, y las ballenas pues, son filtradores. Entonces, imagínate, está comiendo la ballena gris en el fondo y todo el tiempo si está ahí la presencia de plásticos, pues los está comiendo, ¿no? Literalmente. Y bueno, la destrucción del hábitat, que eso lo podemos evitar a través de las áreas naturales protegidas de México, y bueno, el cuidado y el trabajo con las comunidades locales, ¿no? Am, entonces, bueno, para hacer estas amenazas menos, ya en México se están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya se están haciendo estos mapas, no sé si los alcanza a ver, tal vez tengo que quitarme de aquí. Y, y se alcanza a ver estos mapas, son unos mapas que hicimos en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, para definir y encontrar estas áreas de alto riesgo, ¿no? Entonces, con la distribución
conocida de las ballenas, no solo de las ballenas grises, sino de todas las especies, toda la información que tenemos sobre su distribución y las rutas navieras de los barcos, las rutas del tráfico marítimo, eh, y incorporando la velocidad, qué tan rápido va los barcos, pudimos incorporar y hacer este modelaje matemático en las aguas del Pacífico de México, donde hay más ballenas, y ver las zonas de riesgo, ¿no? Para hacer recomendaciones de en dónde podemos hacer medidas, como por ejemplo reducción de la velocidad de los barcos, que ya se hacen en otros países, para evitar esto que se ve en la fotografía, que se ve terrible, ¿no? O sea, hay justamente una ballena colisionada por un barco, evidentemente, y pues muerta, ¿no? Eh, Hay evidencias, no es una amenaza imaginaria, hay evidencias ya en artículos científicos arbitrados, o sea, revisados por pares que sí demuestran que hay estos incidentes, ¿no? Por ejemplo, revisando los catálogos fotográficos, la gente que hace investigación de ballenas toma las fotos para este propósito que les decía más antes, ¿no? Que era la foto para identificar a los individuos y saber cuántas ballenas hay y para dónde se están moviendo. Pues con esos mismos catálogos fotográficos se pueden revisar nuevamente y ver cuántas presentan señales de colisiones. Que estas son las sobrevivientes, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vimos que, por ejemplo, en Bahía Banderas, donde está Puerto Vallarta, en un lapso de 1996, creo que fue hasta el 2021, hubieron evidencia de 38 ballenas heridas, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar, sensibilizar a autoridades, a autocientíficos, a la gente común y corriente sobre este tema, porque es un tema que podemos atender, ¿no? Las medidas de reducción de velocidad son efectivas. También, si reducen la velocidad cerca de las zonas donde hay muchas ballenas, que se ven aquí en colores más oscuros en los mapas, eh, pues también se ahorra combustible, entonces se contamina menos, ¿no? Tiene un efecto doble benéfico. Eh, pues esta sensibilización pues, nos puede llevar a tomar estas medidas porque ya se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, en las costas de California, también se hacen en Canadá, hay zonas de reducción de velocidades o zonas a evitar de plano que los barcos le saquen la vuelta. También en Panamá, en el canal de Panamá, que es tan transitado, y en Costa Rica. Entonces, en realidad en México estamos en medio, compartimos las mismas ballenas, compartimos los mismos barcos, las tripulaciones, son los mismos capitanes, son las mismas compañías navieras, y son las mismas rutas migratorias y las mismas ballenas. Creo que pudiéramos llegar a implementar las mismas medidas que ya se dan en los países vecinos aquí sin que hubiera demasiada oposición o problemas, ¿no? Claro, se tiene que estudiar muy bien, tiene que haber un balance entre la operación de los puertos, entre la operación mercante y bueno, la distribución y la ecología de las ballenas. Otra parte muy importante es hacer las buenas prácticas de avistamiento, ¿no? O sea, asegurarnos que la gente que hace esta actividad productiva, esta actividad turística, pues conozca las normas oficiales de cómo se avistan a las ballenas y las pongan en práctica, ¿no? Recuerden que los guías, los capitanes de las lanchas, a veces los guías más, los capitanes duran más, pero van cambiando con el tiempo. Y si creemos que los que ya aprendieron cómo hacer las buenas prácticas de avistamiento para evitar un choque, para evitar acosar a las ballenas, que están ahí con sus ballenatos, que hay que dejarle su espacio para que se desarrollen libremente, pues a veces van cambiando. Entonces no podemos dejar de hacer la capacitación, ¿no? O sea, año con año, cuando se entregan los permisos de avistamiento de ballenas, se tienen que hacer las capacitaciones para que la gente siempre esté en la mente fresco cómo llevarlo a cabo de manera sostenible. Hay otras cosas fabulosas que se hacen en México, que es, por ejemplo, esta red de atención de ballenas enmalladas, que agrupa a 180 voluntarios en toda la costa del Pacífico, y es un grupo altamente entrenado para poderle quitar esas cuerdas o esas redes a las ballenas que se han visto afectadas por esto, ¿no? Es un trabajo sumamente peligroso. No está ahí para héroes el Chanoc que se echa al agua con un cuchillo a quitar la cuerda, porque puede ser letal, ¿no? Acuérdense que es un animal que, ¿cuántas toneladas? Dije 30 toneladas, 13 metros, ¿no? Se atora uno en una de las cuerditas que trae atorada el animal y se va para abajo y nos ahogamos. El animal se estresa porque lo están tocando, coletazo, adiós, ¿no? Entonces realmente se tiene que hacer un proceso de entrenamiento para estos voluntarios muy, muy, muy cuidadoso para poder lograr lo que han logrado, ¿no? En 2 años, los dos últimos años han rescatado 19 ballenas y que la gran mayoría, como les decía, son las ballenas jorobadas, en este caso no la ballena gris, esta casi no se enreda, ¿no? Aunque sí pasa.
Aquí vemos a un grupo, un equipo, miren la lanchita, qué chiquita se ven las tres personas en comparación, y esa es una ballena chica, ¿eh? Eh, no quiero entrar en mucho detalle de cómo se hace el rescate de la ballena. Así, esas boyas que ven ahí se le colocan a la ballena en donde trae el arte de pesca, la cuerda, la red, para poderla ubicar y poder ayudar a hacer los cortes desde la lancha con unas navajas especiales a distancia para remover la red. Los rescates pueden tomar días, incluso, y donde la gente tiene que regresar de noche a dormir, volver a salir al día siguiente, volver a encontrar la ballena y continuar el rescate. ¿No? Es una tarea muy loable, heroica, pero muy, muy peligrosa, que se llama la Red de Atención de Ballenas Enmayadas, RABEN, así como está escrito aquí, RABEN. Y si lo buscan en línea, pueden encontrar la página de esta agrupación y pueden ayudar, apoyar, hacer una donación. Y si ustedes viven en las costas, y ven una ballena enmayada, la pueden reportar, ahí vienen las instrucciones, ¿no? Los reportes son muy importantes y hoy en día con el teléfono, ¿no? Que puedes mandar tu ubicación, hay gente incluso que está en la lancha allá afuera y manda la ubicación de dónde vieron la ballena enmayada y eso es muy, muy útil, ¿no? Para este grupo de voluntarios. Y bueno, algo muy importante es que es lo mismo que estamos haciendo ahorita y que agradezco mucho al Museo del Risco, es la difusión, ¿no? Conocer la riqueza natural de México, conocer nuestro capital natural y conocer las amenazas y conocer también los éxitos de la conservación, ¿no? Como la ballena gris, ¿no? Para mí, mi conclusión es que sí es un éxito de la conservación, que México sigue haciendo un trabajo increíble a través de su gente, de sus comunidades, de su gobierno, para proteger esta ballena y que hay más cosas que sí podemos hacer, ¿no? Que podemos seguir teniendo el liderazgo que demostramos en 1972 para proteger a la ballena, ¿no? Siendo el primer refugio del mundo dedicado a la ballena, hoy podemos seguir teniendo ese liderazgo, no hay que quedarnos atrás, hay que seguir protegiéndola y bueno, la valoramos tanto que la ponemos en nuestro billete más grande. Bueno, está el de 1,000 pesos, pero a mí casi nunca me llega ese billete, no me acuerdo qué especie está en ese billete, pero al menos la ballena gris está en uno de los billetes más grandes, hay que valorarla. Y bueno, pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Eh, Abro el micrófono para Alejandro, eh, para que podamos hacer, si tienen preguntas, dudas o podamos charlar al respecto. ¿Me escucha? Sí, Sí, tengo tarea primera. estás un Primero, poco cortado tu audio. a ver, Ah, voy a escribir. Son las principales que han afectado. Híjole, perdón, si te escuchas un poquito cortado, Alejandro. ¿Cuáles son los principales factores? Aquí dice, que afectan a la migración. Miren, justamente pues la migración sucede porque en las aguas mientras más frías sean las aguas, a veces se vuelven más productivas en términos de alimento, ¿no? Esa es una regla en los océanos. Aguas frías, por el contenido de oxígeno, el recambio del movimiento, de los movimientos del agua, generan alta riqueza, ¿no? Digamos que en las aguas frías hay menos especies, es menos diverso, pero hay muchos animales, ¿no? Todo. Y en las aguas tropicales, donde no hay, el agua tan fría no permite tanto oxígeno y no hay tantos nutrientes por los movimientos del agua, digamos que hay más diversidad, pero menos cantidad, ¿no? Los peces son más chiquitos y hay menos, ¿no? Imaginémoslo así, ¿no? Como lo estoy simplificando, pero es más o menos así. Entonces, es por eso que comen en el norte, siendo un animal tan grande, con una capacidad de nado y de almacenamiento de esta grasa, que era la razón por la que la cazaban, ¿se acuerdan? Pues en esta pueden almacenar toda esta grasa que la usan para viajar al sur a reproducirse en condiciones más favorables, es decir, aguas más cálidas, oleajes menos fuertes, se encuentran estas lagunas y aguas más cálidas donde tal vez hay menos depredadores, orcas, tiburones grandes, ¿no? Eh, aunque sí hay, ¿no? Por acá también. Vienen a estas aguas más cálidas para pues, resguardar ahí y dar a luz de una manera más segura, ¿no? Y lo que les permite viajar es justamente su capacidad de almacenar grasa en su cuerpo para sobrevivir estos largos periodos sin alimentarse. Ahora, en los factores, si se referían a los factores que las amenazan, pues en esa ruta migratoria,
pues hay las mismas rutas navieras, ¿no? Que estábamos hablando de estas colisiones de barcos con ballenas que sí suceden y que, bueno, pues se ha visto que sí son una amenaza de las más importantes, ¿no? Para las ballenas. Entonces, coinciden que sí, que vienen desde el norte los mismos barcos y se sobrelapan con la ruta migratoria de la ballena. Otra es los artes de pesca. Son zonas, por ejemplo, una vez encontraron una de estas ballenas enmalladas con las cuerdas de la red de las trampas de esta pesca de cangrejo, el cangrejo de Alaska, de la famosa pesca mortal de los programas de televisión. Traía una cuerda que la venía arrastrando pues, por 10.000 kilómetros desde Alaska hasta México, ¿no? Entonces, esos son el tipo de amenazas. Y obviamente el cambio climático que cambia las corrientes, cambia las temperaturas del océano, cambia la distribución de su alimentación o la abundancia de su alimentación es importante. Y bueno, la contaminación plástica está presente en todos lados, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre las ballenas del Pacífico Norte y otras especies? Sí, o sea, digamos, por ejemplo, la ballena jorobada, que es otra especie, pues esa existe tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, ¿no? La ballena gris ahora solo la podemos encontrar en el hemisferio norte, no migra hasta el sur, ¿no? Eh, y así, hay diferentes especies en los diferentes hemisferios y en diferentes partes del mundo, ¿no? La ballena gris se encuentra en el Pacífico Norte, tanto en la costa oriental, que es América, como en la costa occidental, que es Asia, ¿no? Entonces, esas son, digamos que a lo mejor alguna de las diferencias. Eh, y luego dice ahí, démonos recomendaciones para el avistamiento de ballenas. Yo creo que lo mejor es que pueden hacer antes de, si viven en un lugar lejano, por ejemplo, aquí yo tengo la fortuna y entonces yo agarro el auto, me voy con la familia a Bahía Magdalena, que es lo que me queda más cerca, y busco ahí a la gente local, de la comunidad local, para que están muy bien organizados, con los mismos precios para todos. Es difícil encontrarse que algo más caro o algo más barato. Normalmente ahí ya están estandarizados y escoge uno a su mejor proveedor y te subes, ¿no? Si tienes que ir de lejos, pues lo más recomendable, obviamente, es hacer una investigación, ¿no? Antes de ir, ¿no? Ver en línea, hablar por teléfono, preguntar, ver la seriedad del proveedor turístico, reservar y viajar, ¿no? Algo muy importante es que, bueno, si vas a venir en enero, pues vas a ver a las ballenas apareándose, a las ballenas grises, ¿no? Si vas a venir en febrero, finales de febrero, pues tal vez ya ves a las ballenas preñadas ahí a punto de parir, y si vienes en marzo, pues ya vas a ver a los ballenatos, ¿no? Entonces son diferentes experiencias a las ballenas chiquitas, ¿no? Cuando están las ballenas apareándose en enero, pues es más acrobático, es más acción. Cuando ya viene uno en marzo, pues ve a las ballenas, a los ballenatos y es pues, un poco diferente la experiencia, ¿no? Hay varios lugares, hay que informarse a qué lugar se quiere viajar, qué tan lejos quiere ir y los precios, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y considerar algo clave. El mar no está a nuestra disposición. El mar, el clima. A veces hay mucho viento y oleaje y no se puede salir. Entonces, ni modo, hay que esperarse a que se baje el viento y el oleaje para poder tener una experiencia buena, ¿no? Entonces, siempre chocar el clima antes de viajar ahí en estas aplicaciones de clima, ver más o menos el pronóstico del viento, para que no haya viento, que es la mejor manera de verlas, ¿no? O sea, la más pacífica y más tranquila. Esas serían mis recomendaciones. La otra, Ivonne pregunta, acabamos de ir a Vallarta y en un tour nos dijeron que usaban hidrógeno para saber dónde estaban. ¿Esto es cierto? Ah, caray. Eso nunca lo había escuchado, fíjate. Lo que sí he escuchado es que hay unas compañías que hasta invierten en salir en avionetas para ver dónde andan las ballenas y ya le dicen a las lanchas por dónde andan. Pero ahí en Vallarta, híjole, pues yo creo que la gente ya tiene muy, muy estudiado dónde se ven, ¿no? Dónde se ven las ballenas, dónde hacer el turismo cerca de Islas Marietas, a veces ahí cerca de Vallarta, muy, muy enfrente. Entonces yo creo que la gente que de mar, los capitanes de las lanchas, ya saben dónde se ven las ballenas, ya saben cómo está la temporada. Si hay muchas, si hay poquitas, eso se sabe. La gente empieza a ver desde el principio de la temporada, este año como que hay menos o este año hay más. Y eso te lo pueden decir cuando tú hablas para preguntar, ¿no? Lo del hidrógeno, lo siento, no desconozco eso. Creo que son todas las preguntas. Alejandro, sin más, pues creo que
hemos dado una buena charla. No sé si tú tengas algún comentario o quieras cerrar la charla. Espero ya me escuche mejor. ¿Ya me escucho mejor? Sí, Ah, perfecto. Pues no, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Está cordialmente invitado aquí a la Casa del Risco y agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a pesar de la enfermedad. mu- muchas gracias a ustedes, de verdad. Y muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales del Museo Casa del Risco. Les invitamos a visitar la exposición temporal. El día de hoy tenemos aquí talleres en la noche de museos. Muchas gracias. Adiós.